Ya volvimos a grabar, ¿eh? Para todo le ponemos solución. Adelante por lo que dice. Había leído que quería, pero cada vez claro, entonces. Pero ni siquiera una definición de las que daban todavía. Bueno, ya hay claro. Se han intentado hacer definiciones, acotaciones. Lo que Octavio Paz nos sugiere es que la poesía nos va a recordar siempre. Y cuando creamos que ya entendimos y atrapamos a la poesía, como un pájaro, como un pez, se nos puede escapar de las manos y tendremos que buscarlo, ¿no? Entonces, por una parte va el arte desarrollándose, la poesía tratando de innovar, por otra están los teóricos tratando de explicarnos qué es ese fenómeno, que además es muy difícil, porque depende del contexto, de la cultura, del lugar, lo decíamos hoy, y en otras regiones donde no se cultive la manzana, ni los verdes campos. En donde no tengan la noción de las pirámides a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que dicen que está mal llamarles plataformas, no pirámides en México, porque no son pirámides. Lo que nosotros tenemos son plataformas, en algunos casos. Bueno, ok. Lo que tengamos, pero lo tenemos. Lo tenemos, pero para nosotros es una pirámide, ¿no? Entonces, de pronto en otro lugar, al hablar de una pirámide, podrían estar pensando en Egipto y no en el tipo de construcción que nosotros tenemos. Entonces, es un juego muy, muy interesante y los métodos son aproximación. Decíamos, otro de los métodos es el de la literatura comparada. A ver, la poesía romántica era así, la poesía realista, que casi no hay, es así. O la poesía romántica es así y la poesía modernista es así. ¿Qué variaciones hay? ¿Qué juegos hay? ¿Qué relación podemos tener entre un poeta y otro? Entonces, en este tipo de ejercicios o de aproximaciones, uno puede tomar la poesía de... porque no voy buscando el nombre. Me estaba escapando el apellido, gracias a la llamada. Efraín Huerta. Efraín, no, vive su hijo David Huerta. Efraín Huerta ya no vive. Efraín Huerta sería como lo contrario de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, el poeta solemne, el poeta que trata de conservar formas cultas, de innovar, de incluir en su poema las raíces mexicanas, pero nutrirlas de su visión cosmopolita, ¿no? Al final se vuelve un poeta muy difícil porque pone muchas referencias de la India, y entonces así en lugar de ir por el diccionario tenemos que ir por la enciclopedia y la historia de la India para entender las palabras, ¿no? Efraín Huerta era lo contrario, un poeta que sí le gustaba el ritmo, que le gustaba el humor, la ironía. Era realista. Digamos que era más bien vanguardista. Pero un tipo que, dentro de las vanguardias de tratar de innovar, era un tipo que se burlaba de todo. Y un ejemplo de cómo se burlaba de todo es un poema que él titula Manifiesto Nalgaísta. Porque los surrealistas tenían su manifiesto. Los estridentistas que se desarrollaron en Puebla tenían sus manifiestos. Dice, bueno, pues hagamos un manifiesto. Y resulta ser que hay un poema muy famoso, aquel el de una rosa es una rosa, ¿no? Escrito en inglés, the rose it's a rose, ¿no? Qué bonito suena. Y entonces Efraín Huerta, ya en ese ánimo de burlarse de todo, pone con que una nalga es una nalga, ¿no? Y el manifiesto comunista, proletarios del mundo unidos, ¿no? Entonces él comienza su manifiesto con nalgaístas del mundo unidos, ¿no? Y se va burlando de todos, ¿no? Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y él pone con toda la vulgaridad que el poeta había desarrollado, pone algo así como juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero coger, no cojo y a veces cojo sin querer, ¿no?
Entonces, ese tipo de bromas se pone. Y luego está López Velarde que le habla de Fuensanta, y vayamos, ¿conoces el mar? Y Efraín Huerta se pone y dice, Fuensanta, y si hacemos cuchi cuchi a la orilla del mar, ¿no? Entonces, ahí es otro tipo de análisis poético. Es decir, ¿a qué está jugando Efraín Huerta? Es decir, no es un poeta inculto porque nos está mostrando que conoce al resto de los poetas, ¿no? Pero es vulgar. Entonces, la poesía puede ser vulgar. Pero ahí está la belleza del poema de este señor. Claro. Y además, es más bella cuando nosotros sabemos de quién se está burlando, ¿no? Porque puede ser divertido en sí el poema, dar un manifiesto, pero cuando uno se da cuenta de que este señor ha leído lo mismo el manifiesto comunista, que el manifiesto surrealista, que otros manifiestos, que ha leído a los modernistas, que ha leído a los anteriores, sabemos que se está nutriendo de poesía, que no era un mal poeta, que la poesía sí puede ser vulgar, que hay una poesía pícara, que hay una poesía que a veces se considera de mal gusto. No, Octavio Paz no lo recomendaría, por supuesto que no, pero ahí está Efraín Huerta con esa musicalidad que también es poesía. Esa es otra forma de aproximarnos, ver la intertextualidad, ver el diálogo de un poeta con otro. Ya lo habíamos dicho, los epigramas de Novo eran un diálogo con otros. Era un juego bastante cruel. Hablemos de que alguna vez Luis Espota, esa es la anécdota, ¿no? Escribe un epigrama, una construcción muy pequeña en el periódico, y en donde habla de Salvador Novo, al que por error, ¿no? Después dijo, en lugar de ponerle Salvador Novo, escribe Nalgador Sobo, ¿no? Entonces, Salvador Novo, que muchas otras cosas tenía una genialidad, le responde con otro epigrama, en donde palabras más, palabras menos, decía que triste ha de ser para un poeta llevar en el apellido de su padre el oficio de su mamá, ¿no? ¿No? Entonces ahí se acabaron. Pero es parte de ese juego. Entonces, también otro método de aproximación a la poesía es, ¿y con quién estás dialogando? ¿A qué estás jugando? Y ya lo hemos comentado, aquí de pronto el maestro Moreno Machuca parece un poeta muy serio, muy formal, pero también es lúdico, también es juguetón, también tiene poemas en donde deja que la picardía salga, pero una picardía muy fina, ¿no? Muy elegante, no suena vulgar para nada, pero corrosivo, pues, y ese es el chiste de la poesía, ¿no? Ya decíamos que por eso algunos dicen que Platón no quería en la República a los poetas, ¿no? Porque la poesía, igual que la ironía y que la literatura en general, puede corroer al poder. Hay otra explicación más estética que dice, no, es que Platón pensaba que tenemos el mundo de la realidad y el topos urano, que es la realidad perfecta. Cuando el poeta empieza a hablar de la realidad, pues entonces ya tenemos una versión de tercera mano. Está el mundo de las ideas, el mundo que conocemos, y la ficción, la poesía. Entonces, ¿para qué queremos poetas que están desvirtuando? Necesitamos filósofos que nos revelen cómo es el mundo de las ideas. Esa es una explicación para decir por qué Platón no quería a los poetas en la República. Pero, en el fondo, la poesía es corrosiva. Imagínense todo lo que se puede hacer con un manejo de lenguaje tan brillante como el del maestro. Ahorita decíamos, en el elogio que hace del indígena, ni siquiera menciona al indígena, ni siquiera dice, el indio es noble. No, para nada. Pero no te construyó la ambición. Entonces, ¿quién te construyó? La generosidad. Pero no te levantaron los españoles. Entonces, ¿quién es el generoso? Entonces, entre líneas va la riqueza del texto. ¿Cómo? Bueno, mi papá manejaba una figura que no sé cómo se llama, para regañarme, que en 2 o 3 palabras me rompía la cara. Alguien una vez me dijo que eso tiene algún nombre. O sea, pero él con 3 o 4 o 5 palabras, qué bárbaro, te dejaba noqueado.
Y creo que eso alguien dijo que algo de los japoneses o una cosa así, por ahí alguien me dijo una vez que es una técnica de ellos para en poco acabarte. No sé. Sí, hay dos formas que podrían acercarse a lo que tú estás planteando. Una que es el aforismo. El aforismo es una sentencia breve, irrefutable. Frente a esa sentencia breve, ya ni explicación hace falta. Ese es un aforismo, ¿no? Una frase breve pero contundente que uno dice, ¿y qué le discutes? Ahora, los japoneses sí tienen una forma poética muy interesante que es el famoso haiku, que ellos escriben con ideogramas y que al occidente pasó como una forma sintética en donde son tres versos y se acaba el poema. El chiste del haiku es la densidad. Todo tiene que estar concentrado en esa forma. El primer verso es de 5 sílabas. El segundo verso es un heptasílabo. Y el tercer verso vuelve a ser un pentasílabo. Entonces la estructura del haiku es 5-7-5. Algo más para el haiku. Es como las jugadas del voleibol, que sabemos que cada equipo tiene hasta 3 oportunidades para tocar el balón. Entonces, uno la recibe, otro la acomoda y viene el remate, ¿no? Entonces, bien jugado el voleibol es uno la recibe, el otro la acomoda y viene el remate. Así funcionan los 3 versos del haiku. Uno es como lanzo una idea, la planteo y el último verso la remata. Es contundente. Generalmente el haiku tiene como que 2 niveles. Ok. Tratemos de escribir uno en el pizarrón, a ver si sale. En la universidad escribieron los haikus hace años y había una revista que los tenía, ¿se acuerdan, maestro? Ha sido una práctica muy interesante porque igual que el soneto, es un desafío. ¿Sí? Entonces pensemos que yo voy a hablar de la mariposa. Ya tengo mi último verso. Vamos a ver. La mariposa. 7 tiene que tener. ¿Eso es todo lo que tenía? La mariposa. Ese es el último. 5. Esos son los 5. Esos son los 5 del tercero. Voy a empezar por el tercero porque 1, 2 y 3. Entonces Vamos a estar al final. Ya tengo el último. Ahora el otro tiene que ser de 7. Ahora, los otros 2 me tienen que hablar de la mariposa. O sea, la revelación es la mariposa. Ajá. ¿No? 5 sílabas. Ahora vamos a poner esto, por ejemplo. Batir de sombras. Batir de sombras. A ver si sale. Sobre lo inefable. Sobre lo inefable. Vamos a ver. ¿Cuántos son? 2, 4, 3, Aquí me quedan 6. Falta una, ¿verdad? Falta una. Cuando nos dices la densidad, ¿qué significa la densidad? Que al final se condensa todo. O sea, yo aquí lo que quiero es hablar de la mariposa. Entonces, todo lo que puedan decir entomólogos, biólogos,
fotógrafos, pintores, coleccionistas de la mariposa tendrían que resumirse aquí, ¿no? Es como si se pusiera definición y al final queda lo definido. Sí, digamos, esas dos partes tendrían. Ajá, el no, haiku. la definición y abajo ya lo definido. A la inglesa. No, Vamos a o sea, ver. porque pronuncia, que es la mariposa, ¿no? Ave volador. Y abajo ya va la mariposa. Que muestra lo inefable. 2, 4, 6, 7, ya Ya salió. se ve. Ok, esa sería más o menos una estructura improvisada del haiku. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Batir de sombras que muestra lo inefable, la mariposa. Es como ese juego del haiku. O sea, lapidario, digamos. Lapidario. Lapidario, ¿no? ¿Y lo usaba el señor maestro? Conmigo, a lo personal, brutalmente, Ajá. con mucha efectividad y a veces crueldad. Entonces ya lo maneja usted bien. No, a mí fueron golpazos al hígado que No llegaron a la mente. ¿Cómo me repongo de una intelectualidad? O sea, lo que estaba viendo ahorita, un hombre que fue mucho más listo que yo. O sea, ¿cómo me defiendo? Más su experiencia, pues yo en la lona, ¿no? No lo manejo. Y el otro entonces sería el aforismo. Como El aforismo. con 3 palabras y ya, ahí le decía, ya con eso ya estuvo hecho. O hubo una oración, ¿no? Pero, ¿no? Entonces un aforismo podría, bueno, un aforismo un tanto juguetón podría ser, pues por más que te esfuerces, no das una. no, por más que te esfuerces, de aquí no saldrás vivo, ¿no? Es un aforismo. Por más que luches, de aquí no sales vivo. Es un Pero aforismo tiene sobre que la ser de vida. una forma elegante. Claro, Sí. habría que buscar la forma elegante, Sí, sí, contundente, claro. y eso, sí, bueno, Ese es el aforismo, uno una es forma el- elegante. pero es cierto, de aquí no voy a salir vivo. Fueron Del tan corredor duros. no pasas. Claro, los refranes se nutren de aforismos, digamos, son aforismos populares, pero a diferencia del aforismo, que es una sola sentencia, los refranes se construyen en una estructura paremiológica, ¿no? Siempre el refrán va en par. ¿Sí? De ahí que podamos jugar con los refranes y a veces cuando no había Nintendo, ni Xbox, ni nada, y estaba uno aburrido, se ponía uno a jugar con refranes, ¿no? Salían cosas muy interesantes. Yo recuerdo en casa de mi abuelita, era jugar con refranes, entonces nos reuníamos todos los chamacos a buscar refranes, y se decía la primera parte, y se le agregaba por delante, la segunda parte, y por detrás, ¿no? Y nos moríamos de risa, ¿no? Porque camarón que se duerme por delante se lo lleva la corriente por detrás, ¿no? Y el que nace para la maceta por delante, el corredor no pasa por detrás, ¿no? Y entonces empieza uno a jugar y ya se pone uno ahí a matar el tiempo, ¿no? Creo que eso se ha perdido en muchos, pero era una manera de tener viva esta sabiduría popular y no perder las reflexiones, ¿no? Después uno se entera de que para todo refrán hay un contrarrefrán, ¿no? Hay uno que dice todo lo contrario, y así cosa de irlo acomodando a los propios intereses. Pero sí está esta parte. Pero no lo usaba el maestro. Como estructura yo no he encontrado haikus de él. Eran poco conocidos. A México introdujo el haiku, o esa es la versión que se tiene, José Juan Tablada. José Juan Tablada, que le tocó la época del porfirismo, y de hecho salió desterrado en la época de don Porfirio, y se tuvo que ir a vivir, pobrecito, a Nueva York, ¿no? Que era moralista, que era Tablada era periodista, cronista y poeta. José Juan Tablada. Y en los libros de gobierno ponía sus poesías, porque ahí no las Y ponía sus poesías. Ahora, era muy buen poeta, pero irreverente en algunas cosas. Entonces,
el poema que detonó su salida fue uno que se llamaba Misa Negra. Entonces es un poema muy bonito que dice noche de sábado callada, pero empieza a, digamos, a colocar el cuerpo de la mujer como el altar para la misa, ¿no? Entonces es un poema que va de lo amoroso erótico, ¿no?, al paralelo con la liturgia, pero parece que a doña Carmelita no le gustó, no le cayó en gracia por el moral, y pues para afuera, para afuera, ¿no? O que por ahí Servando Teresa de Mier, cuando quiso decir quizá una verdad, siempre lo descorraron. Sí, no. Y ahí andaba el pobre. Y Tablada fue el que introdujo el haiku en México, pero no se desarrolló mucho. Y creo que el maestro no lo usaba, no por desconocimiento, sino porque él tenía un estilo mucho más solemne, mucho más descriptivo, mucho más narrativo. Como que hay más que decir, más que... ¿no? Claro, Entonces él sentía que Cholula no podía caber en todos esos estilos, ¿verdad? No, es que, digamos, desde su aliento poético, que vemos que es un aliento largo, eso es incómodo. Y no es el desconocimiento, pero es como si de pronto alguien quisiera meter a una familia de 8 integrantes en un bochito. No es que uno no sepa que existe el bochito, ¿sí? Pero es que decir, bueno, vámonos a Veracruz en un bocho 6. No, o sea, uno tiene que saber qué vehículo es el que ocupa. Una familia de 10 viviendo en un departamento. Yo creo que sí lo usó, y creo que con mucha efectividad en la vida, en su vida práctica y privada. Prueba de ello es que hoy estamos hablando de eso, ¿no? Sí, es decir... ¿Y usted lo recuerda? No, y lo recuerdo, y ahorita estoy viendo qué me dijo mi padre, pero ahorita yo creo que fueron regañezas tan dolorosas que ya mi mente las bloqueó. Pero era una efectividad de que ching. Claro, pero lo que yo voy es que en lo que he leído no he encontrado la forma como tal. O sea, no he encontrado el haiku como una expresión clara. Por una parte, insisto, no es desconocimiento, creo que una es su propio aliento, y segundo, esta es una forma que todavía se consideraba ajena al español. Siempre que hablamos del haiku, lo primero que decimos es de Japón, y tenemos que irlo introduciendo. Entonces, era así como que el soneto ya gozaba sabemos que se originó en Italia y lo que sea, pero ya gozaba de aceptación en la poética española. El haiku todavía no. Entonces creo que las dos cosas influyeron para que no lo usara, pero estoy seguro que la conocía. Y del aforismo no me queda duda. Hay versos que son contundentes y que si en lugar de escribir poemas se hubiera dedicado a hacer un catálogo de aforismos, habría podido publicar sin dificultad un libro de aforismos. Pero no lo escribió, pues sí. No. Esa sería tarea de algún lector, decir, a ver, vamos a buscar los aforismos del maestro Ernesto Manuel. Bueno, eso sería como tarea que dejar a usted a sus descendientes, su familia, y los descendientes sociales, por decir, los poetas. Sí, ese es el trabajo con la obra. O sea, eso tiene que estarse haciendo para recuperar. Muy interesante, ¿verdad? Porque se hace poco. Sí, porque eso nos revelaría qué es lo que en realidad para él era importante, sus valores, porque en los aforismos con él uno lo piensa. ¿Sí? ¿Y usted lo va a hacer esto o no? Bueno, si la vida me alcanza. Pregunta a maestro sí, yo estoy adentrándome en la obra porque me parece que es una obra muy interesante, muy valiosa y que tiene mucho que enseñarnos. Y eso que no ha visto la inédita. Que debe ser mucho más reciente. ¿Cuál? Su obra inédita, que es más grande que lo que está publicado. ¿No la han sacado? No, pero nos hablamos. Pero ese trabajo que dice el maestro también sería interesante de las personas que se dedican a la literatura, a la retórica, entonces, sí. a analizar. Es que la obra del maestro es una obra muy rica a la que uno se puede acercar desde muchos lugares. Aquí nos hemos acercado, y el día de hoy lo hemos visto, desde el análisis de la poesía. Sí, es una poesía
que se presta para ser analizada, para ver elementos de retórica. ¿Por qué repite? No solo repite por accidente, conoce la anadiplosis, usa el oxímoron, ¿no? Está ahí todo muy, muy claro, muy didáctico. Pero si nos interesa meternos a la revisión de la historia, a ver, tenemos personajes bien perfilados, se habla de su obra, vamos a rescatar esos personajes y vamos a ver por qué son importantes a partir de la poesía. Y podemos hacerlo a partir del análisis que a lo mejor a algunos psicólogos les interesaría, de la personalidad. A partir de los poemas, a sabiendas de que están condicionados por la métrica, la rima, la búsqueda de sinónimos y antónimos. Entonces, a partir de todo eso, ¿cómo podemos desentrañar la personalidad del maestro? ¿No lo han hecho? La vez pasada hicimos un ejercicio en el taller anterior en donde veíamos que por el lenguaje que utiliza el maestro era un personaje de los que ahora llamaríamos visuales. ¿Sí? Se habla como que tenemos 3 canales para encontrar la información: los que somos visuales, los que somos auditivos y los kinestésicos o sinestésicos, ¿no? Entonces, a partir de el poema podemos darnos cuenta que el maestro era una persona bastante visual, pero que se esmeraba por no conformarse con la información que le daba la vista. O sea, predomina lo visual, pero era muy atento al oído y a las texturas, ¿no? A tratar de capturar la realidad con otros sentidos. Entonces, ese tipo de ejercicio se puede hacer y nos habla de cómo era él en cuanto a su forma de obtener datos de la realidad. Pero también nos habla de su comportamiento, de su moral, de sus valores. Las cosas que se repiten no porque se le acabaran las palabras, sino porque eso era valioso para él. ¿Por qué utilizar el verbo forjar en lugar de otro como construir, como formar? Pues porque la forja exige trabajo, esfuerzo, tiempo. No es algo que se pone, ¿no? Voluntad, deseo de dar una forma, ¿no? Y la poesía no. La poesía sí. A lo que vamos es que el maestro utiliza, por ejemplo, el verbo forjar con frecuencia. Entonces, ¿es que se le acabaron los verbos? No, es que para él era un valor forjarse. Era un hombre que quería forjarse a sí mismo, forjar a los demás, a su familia, forjar a su sociedad. Nos habla de tesis para recibirse de mexicano. Ahora, usted que nació en México, susténtelo, ¿no? ¿A usted le gustaría que un médico que no está titulado lo defendiera o lo consultara? No, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que lo atendiera un profesional? Órale, pues en ese tiempo, para ser profesional había que hacer una tesis. ¿Quiere que lo haga? Ahora hay otras formas de titular. Sí, sí. Pero antes era de, si no había tesis, no había título, ¿no? Sin tesis no hay título. Entonces, ¿quiere ser mexicano? ¿Quiere llevar el título de mexicano? Hábleme de México. Hábleme de sus hombres, de sus personajes, de sus olores, ¿no? Yo me quiero forjar como mexicano. Aquí está mi primera tesis. Aquí está mi segunda tesis. Ahí les dejo mi tercera para que la publique, ¿no? Entonces, el verbo forjarse denota un valor del maestro, no un agotamiento del léxico. Y así podemos ir acercándonos a la obra para decir, esta es la personalidad. Siempre se nos va a escapar una parte. No es posible, a partir de la obra, recuperar en su totalidad al autor. Y eso lo podemos hacer, bueno, en este taller. Podemos hacer descubrir su personalidad. Podemos buscar elementos de su personalidad a partir de algunos de sus poemas. Podemos buscarlo en uno de esos poemas o en otros poemas mucho más emotivos. En un poema de amor es mucho más transparente. Creo que lo hicimos esa vez con un poema, era
a Puebla. Soneto poblado. No, era a la catedral cuando hicimos ese ejercicio, que nos demostraba que era un poeta muy visual. Pero podemos buscar un poeta o un poema amoroso, porque ahí nos va a hablar más de sus sentimientos. Ahí se nos va a transparentar más su personalidad emotiva. Vamos a hacer ese ejercicio. En Elizabeth Flor de mis ojos también. En Mucho de él también. Este es muy emotivo. Su religión, ¿no? Sí. Su preocupación, ¿no? Como padre conservador, ¿no? La teología de su tiempo, ¿no? Lo habíamos señalado ahí. Entonces sí podemos hacerlo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En la siguiente sesión. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Sí, porque ya Ya se acabó la hora.